tenemos derechos, que somos las mujeres libres. Una, dos. Ay, miren, tenemos una mayoría de gente que no participa en las decisiones, ¿no? 4 vivimos de 3. Así es. ¿Sí? Eso es interesante. A ver, bueno, vamos con los esclavos. Este es un orden en el cual pues es legítimo tener esclavos. ¿Por qué cree usted que es legítimo que esto sea así? Primero, ¿El esclavo puede fumar? el extranjero sí. No sé si los ciudadanos le permitan fumar al esclavo. Sí. Me tocó ser esclavo porque pues así nací, o me tomaron preso y es mi destino, y a lo mejor voy a procurar juntarme con los demás esclavos y hacemos una rebelión para liberarnos. A ver, ciudadanos, ¿cómo ven eso de que se les subleven los esclavos? Ay, no, nuestros esclavos son felices y nosotros no los maltratamos, ¿no? Luego, si los varones jóvenes o las mujeres jóvenes son bonitas, pues hasta los podemos llevar a nuestra casa y tratarlos más bonitos, les permito fumar, ¿no? Pueden caminar por la calle sin restricciones. No tienen que ir a la guerra, miren. Los esclavos no tienen que defender la ciudad con valor. Son esclavos porque no son hijos de los dioses, ¿no? Como nosotros. Somos esclavos porque pertenecemos a otro territorio, a otro estado. Territorio conquistado. Conquistado seguramente, pero de que nos podemos rebelar, pues no. Si se trata de rebelarnos no es para pedir permiso, sino podemos rebelar. La otra cuestión es de que pues sí, es una condición muy terrible el ser esclavo, y desde luego que siempre está uno buscando la forma de cambiar la condición, ¿sí? El gandaya acumula riquezas, porque el gandaya que acumula riquezas va a convertir a su descendencia en ciudadanos, ¿no? Y entonces por eso ellos, esa es la visión que tienen, ¿no? De se pelear a morir, entre ellos también, entre quien sea, para que ellos y su descendencia sean ciudadanos y no sean esclavos. Sí, digo, aquí lo que quería recoger básicamente es esa idea que hay un destino manifiesto y que además es un designio de los dioses, ¿no? O sea, los espartanos no podían ser esclavizados. ¿Por qué? Porque los espartanos, aparte de que eran muy perruchos, eran hijos y protegidos de Marte. Los atenienses eran hijos y protegidos de Atenea, ¿no? Y así cada ciudad, la ciudad de Delfos no puede esclavizar a los ciudadanos de Delfos porque eran protegidos de Apolo, ¿no? Entonces hay una idea de un orden trascendente, de un orden más allá, que es lo que nos da cierta protección y cobertura. Pero por allá afuera, más allá de las islas helénicas, pues hay otros pueblos, ¿no? A los cuales, bueno, ¿a quién incluye esta comunidad política? Nos está incluyendo a todos, a los que son ciudadanos, a los que no son ciudadanos, a los esclavos y hasta a los extranjeros, ¿no? Pero allá afuera hay un fantasma, y ese fantasma es el fantasma de Persia. El fantasma de Persia, en todos los sistemas políticos, me regreso un poco, en todos los sistemas políticos siempre hay un tercero excluido. Ese tercero excluido siempre va a poner las fronteras de nuestro sistema político, de nuestro orden político concretamente. El límite del orden político de la Grecia clásica eran los pueblos más allá del Mediterráneo. Los persas, los fenicios, todos aquellos con los que tuvieron guerras, en las cuales los principios políticos eran irreconciliables, ¿no? Si bien la organización griega, particularmente ateniense, reconocía ciudadanos, reconocía esclavos, reconocía extranjeros y esclavos, no reconocía a los bárbaros. Los bárbaros estaban allá afuera y a ellos sí había que pelear y exterminarlos, ¿no? Después, mucho más adelante, ya vendrá Carlos Schmitt a hablarle de la lógica del amigo y enemigo para definir el campo político, pero bueno, eso será motivo de otro taller, ¿no? Entonces, ¿a quiénes incluye a esta comunidad política que estamos entendiendo aquí y que estamos construyendo en miniatura? ¿A quienes no incluye? A los bárbaros, que son los persas, son los
son los que en general, uno, son irreductibles en términos de creencias. Los dioses fenicios, los dioses persas, no eran los mismos dioses que de los griegos, entonces no había un punto de entendimiento para poder ni comerciar ni pactar con ellos. Simplemente se centraba en un conflicto con ellos, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes que eran los mecanismos para mediar el conflicto y el cambio social dentro de la sociedad griega? ¿No? O sea, porque pues, ahorita ya lo vimos un poco en el ejemplo, ¿no? Hay posturas y puntos de vista incluso entre los ciudadanos que son encontradas, entre las mujeres libres que son encontradas. Bueno, nuestros esclavos son bastante rebeldes, pero también seguramente había cuestiones encontradas desde el que lo acepta como una bendición, porque es mejor ser un esclavo de un griego que un esclavo de un persa. Rebelarme y no dejarme, no ser como un borrego cimarrón allá en la montaña yo solito, ¿no? Entonces, vamos a preguntar a los ciudadanos cómo ellos regulan el conflicto y cómo van mediando y haciendo que el cambio social se vaya regulando y manteniendo así, haciéndose de poco a poco. A ver, un ciudadano. Empezamos con el ciudadano. Pues yo creo que es a través de formas represivas. Pues si no se quieren, ya sea, si ya me tocó un derecho, yo a los demás les doy, van a tener el otro derecho, pero los voy a someter, no va a ser por la buena. Para eso voy a tener un intermediario que podría ser la religión o los religiosos, o un campo parecido, o el campo educativo. En ese tiempo pues ya había educación, pues yo puedo, nosotros sí nos educamos, pero ellos no, a que se sometan y se aguanten la condición. Ok, otro ciudadano. Se regulaba el conflicto social y sobre todo el cambio en la Grecia antigua era a través de la asamblea. En la asamblea se hacían leyes y se determinaban las directrices de para dónde iba la ciudad. ¿Quiénes tenían acceso? Pues bueno, solamente los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, el mecanismo por excelencia era la discusión y la asamblea. ¿Qué características tenía la asamblea? Y esto me parece interesante mencionarlo, es que uno, era paritaria. Solamente los ciudadanos pueden participar, pero todos podían participar en pie de igualdad. No había un ciudadano más igual que otro, eso sí es cierto. Para los cargos públicos, cualquier ciudadano podía, y de hecho tenía la obligación de entrarle, y no se elegía por votación, sino que metían, así como lo hicimos hace rato, que metimos un papelito en una bolsa de papelitos, así, los ciudadanos ponían en una bolsita sus papelitos en un saco, y sacaban su nombre, y al que le tocaba ser funcionario público. Ese mecanismo se conocía como insaculación. Entonces, bueno, de hecho en algunas asambleas todavía se utiliza ese mecanismo, pero bueno, como curiosidad, viene de Grecia y es básicamente porque es un mecanismo paritario, ¿no? Digo, tienen un chorro de fallas a nuestros ojos, pero bueno, así funcionaba porque los ciudadanos entre ellos sí eran iguales, aunque los demás no fueran iguales, ¿no? Pero bueno, uno, el mecanismo asambleario, dos, el mecanismo paritario. Esos son los principales mecanismos de regulación del cambio social en la Grecia clásica. Ahora, ¿cuáles eran los mecanismos que regulaban el cambio? ¿Cuáles eran los medios con los cuales se defendía ese orden social? Y aquí sí, creo que se brincaron un poco, pero bueno, ¿cómo defendes el orden social? Justamente cortando manos, reprimiendo, yendo a la guerra. Y había dos mecanismos particulares en Grecia que a mí me parecen muy específicos de esa sociedad, ¿no? Uno era el ostracismo. ¿Se recuerdan a Sócrates? Sócrates, por andar de revoltoso y andar diciendo que lo que los dioses decían era mentira y cuestionó el orden social, ¿qué se le hizo? La asamblea le ordenó callarse. ¿Sócrates quiso callarse? No, entonces le tocó beber cicuta. Entonces pues ya se suicidó y sigue siendo un paradigma de la ética personal, ¿no? Pero bueno, ese es un mecanismo con el cual se defiende el orden social. Dos, el exilio. Aquel ateniense ciudadano, o generalmente ciudadano, porque aquí los castigos eran para los ciudadanos, los otros no importaban mucho, ¿no? Era, si tú estabas en contra de este orden y la asamblea lo decidía, te podían mandar a otra isla a que vivieras allá, no te mataban, no te callaban, pero te mandaban para allá, y te excluían del orden de la sociedad, te mandaban al exilio, que era básicamente una sentencia a la muerte en vida. Porque bueno, considerando
que los que nacen en Grecia son protegidos por una deidad en particular, al ser expulsados, no solo son expulsados de la ciudad físicamente, sino que también son expulsados de este orden más allá, ¿no? O sea, ya no son protegidos de los dioses. Entonces, como ese es el principal mecanismo de defensa del orden social. Y bueno, por supuesto la guerra, que ya habíamos hablado un poco, por ejemplo, con el caso de los persas, ¿no? Y digo, para eso podríamos ver la película de los 300, un poco del honor y de que, bueno, yo soy protegido de mis dioses y además tengo la obligación de defender mi ciudad porque yo soy ciudadano, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los 300 con el deforme Jorobadito? ¿Él puede entrar en el orden político de Esparta? No. ¿Por qué? Porque es un malformado dentro de esa sociedad, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esta parte de los mecanismos que regulan el cambio y con los cuales se defiende el orden social de Grecia? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Para que veamos cuál es el lugar que nos toca y cuál es el rol que tenemos que jugar ahorita en la ronda de preguntas, ¿vale? Ok, denme un segundito. Nuevamente, en Grecia, bueno, Roma es un poco heredera de lo que ya había pasado en Grecia, solo que la estratificación social se hace un poco más diversa y más compleja. También vamos a ver que hay ciertos avances, por decirlo de alguna manera. Ya veremos hacia el final de los 3 talleres, plantearé una idea interesante a este respecto. El modelo es parecido al ateniense, hay hombres libres y hombres no libres. Entre los hombres libres básicamente todos eran ciudadanos romanos, ¿no? Solamente que aquí sí hay ya 2 categorías específicas dentro de los ciudadanos romanos. 1, los patricios, y 2, los plebeyos. Todos ellos tienen formalmente los mismos derechos. Tienen que ir a la guerra, tienen que contribuir a la ciudad, tienen que participar de la cosa pública. De hecho, la palabra república viene del latín, que es res publica, la cosa pública, ¿no? Entonces, y esa sí ya nos atañe a todos, ¿no? Entonces, una pregunta: ¿a quién le tocó en la pasada ser esclavo y ahora le tocó ser plebeyo? 1, 2. No. Ok. A ver, ¿a ti qué te tocó? ¿En el 2? Ser esclavo otra vez. No, otra vez esclavo. ¿Qué te toca a ti? Sí, él es esclavo plebeyo. Ya, te tocó estar un grado más arriba. ¿A quién más te tocó? Esclavo. Esclavo plebeyo. Ok, este caso es interesante y a mí me tocó ser liberto. Ok. Otra clase de hombres libres eran justamente los libertos, y en esa categoría vamos a entrar usted y yo. La libertad, en Roma, a diferencia de Atenas, no es un bien que esté dado por los dioses o de por sí. Era un bien con el cual se podía comerciar y al cual se podía acceder, ya sea por honor, por combate o directamente lo podías comprar, pero de la misma manera la libertad se podía perder. Entonces, hay casos de ciudadanos romanos que cayeron en esclavitud por deudas, y de hecho, si no pagaban su deuda ellos, pues le tocaba a su descendencia seguir pagando esa deuda en calidad de esclavos, ¿no? Y había otros, como el caso, si ven en su tercera hojita, hay una ilustración de los gladiadores. No sé si vieron la película de Gladiador, que en algún punto cuando van a hacer su revuelta, el que es el dueño de los esclavos que se dedican a ser gladiadores, a él le habían otorgado su libertad por haber sido un gran combatiente de la arena, ¿no? Entonces, a pesar de que ya eran hombres libres, ya no estaban sujetos a la esclavitud como tal, aún tenían una serie de ataduras con sus antiguos amos. Les debían todavía un día de trabajo y todavía les debían pleitesía, ¿no? De vez en cuando había que ir a hacerles caravanas, ¿no? Entonces, la tercera categoría son nuevamente los esclavos. Bueno, en Roma, como muy parecido a Grecia, también había mujeres libres que, bueno, según les tocan las mujeres libres, patricias o plebeyas, pues les tocaba más o menos ser tratadas en esa sociedad, ¿no? Ahora vamos a la parte interesante. ¿Sobre qué proposiciones o cuáles son las proposiciones que ustedes creen que hacen legítimo este sistema desde su perspectiva que les ha tocado, ¿no? En este caso, pues nuevamente vamos a
a empezar, una breve aclaración, patricios y plebeyos. Los dos eran ciudadanos romanos, tenían derecho a participar. En Roma las cosas funcionaban más o menos por honor, prestigio y economía. Los ricos y las familias ricas y nobles eran consideradas patricias y generalmente se postulaban para los puestos de elección, porque ahí ya había elección. Y los plebeyos pues eran los demás ciudadanos que realmente eran pobres, pero no estaban sometidos a esclavitud, ¿no? Entonces, vamos con los ciudadanos a ver que nos platiquen un poco por qué creen que este orden es legítimo.